Una pregunta que siempre me hacen es ¿qué diferencia hay cuando pintamos miniaturas de diferente escala? Pues la principal diferencia es el tamaño de la miniatura. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pinté ropa beige y elementos de cobre en una miniatura de 75 mm. Espero que os guste y dentro vídeo. Hacemos una mezcla de estos dos colores para obtener un gris amarronado frío. Este color es el que nos va a hacer de sombra. Para ello vamos cubriendo toda la superficie excepto las zonas de sombra más profundas. Estas pequeñas áreas las vamos a dejar sin cubrir y luego las suavizaremos mediante veladura. Aplicamos el color en dilución de capa base y además de las partes de sombra máxima también vamos a dejar sin cubrir las uniones entre los distintos trozos de la tela. Lo aplicamos con el pincel bien cargado de pintura y cubrimos la superficie de forma homogénea. Si vemos que la capa no queda totalmente lisa, tendremos que aplicar una segunda pasada una vez que la primera haya secado. Ahora diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 para suavizar las transiciones y la línea del corte entre capas. También aplicamos estas pasadas sobre la zona de sombra para integrarla con el resto de la camiseta. Ya tenemos la capa base lista. Añadimos más del tono marrón al color del paso anterior y de nuevo en dilución de capa base vamos a seguir trabajando nuestras luces. Antes tan solo hemos dejado sin cubrir las zonas de sombra máxima. En esta ocasión vamos a ir dejando sin cubrir las zonas de sombra pero que no sean tan profundas, como pueden ser la diferencia que hay entre los distintos pliegues. Si por ejemplo antes tan solo hemos dejado sin cubrir todas aquellas zonas de la tela que está mirando hacia el suelo, ahora también vamos a dejar sin cubrir aquellas zonas de la tela que estén mirando hacia los laterales. Así vamos a tener una tonalidad de sombra más oscura en las partes que están totalmente orientadas hacia abajo y una nueva tonalidad en aquellas sombras que no sean tan oscuras. El resto lo cubrimos de forma homogénea como hicimos en el paso anterior, pero en esta ocasión vamos a hacer muchos puntos y rayitas dentro de la zona de sombra. Así vamos a generar textura y vamos a conseguir que la zona de sombra no se vea totalmente lisa. Otro punto a tener en cuenta en este paso es que ahora estamos utilizando un color más cálido que el que utilizamos en el primer paso. Por lo tanto, además de estar obteniendo contraste por valor de luz, es decir, por lo claro u oscuro que es un color, también estamos obteniendo contraste por temperatura. Tenemos unas sombras más profundas frías y unas sombras menos profundas de una tonalidad más cálida. Fijaos cómo después de este paso ya se entiende perfectamente la volumetría. Ahora añadimos este color para aclarar y comenzar a generar un fuerte contraste entre la luz y la sombra. Con esta nueva tonalidad en dilución de capa base vamos a ir perfilando las aristas para obtener buena definición y vamos a generar nuestras luces pero a modo de punteado. Esto conseguirá que en todo momento tengamos en la tela muchísima información y se vea más trabajada. El truco de este paso es pintar de forma homogénea una pequeña zona que va a ser nuestra zona de luz máxima y difuminamos esa luz mediante punteado dirigiéndonos hacia las zonas de tonos medios y de sombra. Eso sí, hay que tener cuidado de no comernos del todo el paso anterior, ya que si lo hacemos estaríamos perdiendo contraste y color. Para elegir las zonas de luz que voy a pintar de forma homogénea en este paso, me voy fijando en aquellos pliegues que estén más orientados hacia la luz, es decir, aquellas zonas de la ropa que están mirando hacia arriba. Y también es importante puntear sobre la línea del corte entre capas. Si hacemos esto, luego va a ser mucho más sencillo fundirla. Eso lo explico muy bien en el vídeo que tenemos sobre degradados en el canal. La clave es, como os comenté anteriormente, hacer unas luces pequeñitas, expandirlas un poquito mediante punteado,
generar texturas dentro de la zona de tonos medios y perfilar las aristas para obtener una buena definición. Al potenciar el contraste, ahora se ve mucho mejor. Y diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a suavizar las transiciones e integrar la textura. Comenzamos la pincelada dentro de la zona de tonos medios y arrastramos hacia la zona de luz. Aplicamos varias pasadas hasta conseguir que la luz se vea homogénea, pero cuidado con no pasarse y tapar del todo la textura. En este tipo de pasos habitualmente será más que suficiente con 2 o 3 pasadas. Y es muy importante que tengáis el pincel descargado para que tengáis un buen control sobre la veladura. Si la aplicáis con demasiada carga en el pincel, este dejará una gota que luego se meterá por los recovecos y el resultado no será el deseado. Ya hemos conseguido suavizar el paso anterior. Seguimos aclarando añadiendo más del color blanco amarillento. Este tono, aunque tiene mucho blanco, también contiene amarillo, lo cual potencia la luminosidad y además nos sigue dando una temperatura cálida que contrastará genial con las sombras frías que hemos pintado en el primer paso. En dilución de capa base vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, pero con la diferencia de que vamos a reducir todavía más el tamaño de las luces. Además, ahora cuando perfilemos la arista no lo vamos a hacer en su totalidad. Simplemente vamos a elegir qué zona de la arista es la que queremos que sea más brillante y la pintamos de forma homogénea. Y conforme nos vamos alejando de esa zona de la arista, comenzamos a perfilar pero a modo de punteado. Eso nos va a servir de degradado dentro de la arista. También en este paso vamos a generar textura dentro de la zona de tonos medios, pero lo vamos a hacer en una menor cantidad y además vamos a tratar que esta textura se encuentre más cercana a la zona de luz. La idea es que haya diferentes intensidades en la textura, es decir, la textura que se encuentre más cercana a la sombra va a tener una tonalidad más oscura y la textura que se encuentre más cercana a la zona de luz será más clarita. Y como siempre hacemos, diluimos ese mismo color que estábamos utilizando a veladuras del tipo 2 y con el pincel bien descargado vamos a trabajar sobre la zona de luz. Esta vez tenemos que comenzar la pincelada más cercana a la zona de brillo máximo, ya que si nos metemos demasiado dentro de la zona de sombra vamos a aclarar y perder contraste. Como vamos muy diluidos, nosotros podemos elegir la intensidad del brillo. Cuantas más pasadas demos, más claro se va a ver el color. Para mí, las zonas de brillo máximo fueron las partes de las mangas que están totalmente mirando hacia arriba y la tela que se encuentra sobre el pecho. En esa zona fue donde más pasadas di para que se vieran más luminosas. Ya tenemos lista la tela. Ahora utilizamos este color para la capa base del cobre. Previamente hemos pintado toda la zona que va a ser de cobre con un color muy oscuro. Y con el color que os enseñé anteriormente en dilución de capa base, voy cubriendo la superficie del cobre. Para las zonas de las bolitas hago una luz más grande en la parte superior y una luz más pequeñita en la parte inferior de la bola, ya que esto simulará que está reflejando la luz que proviene del suelo. La sombra de esas bolitas se encontraría entre la luz superior y la luz inferior. Aclaramos añadiendo naranja al color de la capa base. Y en dilución de capa base hacemos exactamente lo mismo, pero vamos a reducir el tamaño de las luces. Como estamos pintando un no metallic metal,
lo más importante es que tengamos un fuerte contraste entre la luz y la sombra. Por lo tanto, es extremadamente importante que reduzcáis el tamaño de la luz, para que así la zona de sombra y la zona de tonos medios sea mucho más oscura que el de las luces. Es importante que coloquemos las luces en la parte de la bolita que esté orientada hacia la fuente de luz. Por lo tanto, tenemos que ir colocando estas luces de manera individual dependiendo de la posición que se encuentre la bola con respecto a la fuente de luz. Para ir aclarando drásticamente el color y potenciar así el contraste, añadimos carne dorada a la mezcla anterior. Aproximadamente añadiremos un 30 o un 40% de carne dorada. Y seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero reduciendo todavía más el tamaño de las luces. Os vais a dar cuenta cómo en este paso ya sí que empieza a funcionar el efecto. Eso se debe a que ya hay un fuerte contraste entre la luz y la sombra. Y por supuesto, no nos debemos de olvidar de ir perfilando las aristas que podamos tener dentro del cobre. Los objetos duros y brillantes rebotan mucho la luz en sus aristas. Por lo tanto, si estamos representando un metal, estas aristas tienen que ir muy claras. Si os dais cuenta, no he perfilado la arista en su totalidad en este paso. Simplemente he ido seleccionando qué puntos del aro se encuentran más encarados hacia la luz, lo he perfilado de forma homogénea y conforme me alejo de esta zona he ido rematando con punteado. Esto me servirá de degradado y hará que no toda la arista tenga la misma intensidad. Y por último, repetimos el proceso reduciendo el tamaño de las luces, pero esta vez usando solo carne dorada. Vamos a seleccionar las zonas del cobre que queramos que sean las más vibrantes y estas serán las que vamos a pintar en un tamaño muy reducido. En este paso ya no hace falta que pintemos todas las bolas. Hay algunas que se encuentran un poco más ocultas y la luz llega con menor intensidad. Aprovecharemos esto para hacer que algunas bolas sean más brillantes y que el efecto sea todavía más creíble. Además, haremos las luces más amplias en aquellas bolas que queramos que sean más luminosas y se irá reduciendo el tamaño de la luz en aquellas bolas que se vayan metiendo hacia la zona de sombra. Y en las aristas de los aros exactamente lo mismo. Tenemos que reducir todavía más el tamaño de la luz. Este brillo parecerá más potente si el resto de la arista es más oscura. Por lo tanto, hay que evitar el pintar toda la arista del mismo color, ya que si toda es del mismo color, ninguna zona parecerá que está brillando. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.